Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 20 de marzo. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Reiteramos, la pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es muy importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acudan de inmediato al hospital apenas detecten los primeros síntomas de contagio como fiebre, tos, dolor de cabeza, falta de oxigenación. En el hospital, un equipo de especialistas podrán ayudarlos y evitar que la enfermedad se complique. El jueves 18, por gestiones del gobernador Mauricio Vila Dosal, ante la Federación, Yucatán recibió 16.350 dosis de vacunas contra el coronavirus. De este nuevo lote, 14.400 serán para Oaxaca, Junucmá, Chemash, Acanqué, Butsos, Chichimilá y San Felipe, y 1.950 más para Tecash, Peto, Izamal y Tinum. El miércoles 17 llegaron otras 11.700 dosis de vacunas, las cuales han sido asignadas para continuar la vacunación de los adultos de 60 años y más en los municipios de Tecash, Peto, Izamal y Tinum. El miércoles 10 llegó a Yucatán un lote de 9.750 vacunas para adultos mayores de los municipios de Tizimín, con un avance de vacunación del 71.3% y Maxcanú con 61.2%. El domingo 7 llegó un lote con 14.000 vacunas para adultos mayores de Ticul, Espita y Canacín, y el jueves 4 llegaron otras 12.675 dosis destinadas a adultos de 60 años o más de Progreso, Tixcocop y Temozón. Ambos lotes ya se aplicaron en su totalidad. Se recuerda que las vacunas se ponen a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal que está a cargo del proceso de citas y registros. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 220 pacientes en hospitales públicos. 29.867 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 34.260. Hoy se detectaron 96 nuevos contagios de coronavirus, 56 en Mérida, 11 en Canacín, 5 en Valladolid, 3 en Baca, en Motul y en Ticul, 2 en Tecash, Tinum y Tizimín y 1 en Concal, Jomún, Mama, Río Lagartos, Samajil, Tixpehual, Tzucacab, Humán y Yaxcucul. De los 34.261 casos positivos, 278 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 21.270 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 6.067, en la zona oriente 5.698, en la zona centro 2.014, en la zona sur 2.894, en la zona poniente 4.597. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 11 fallecimientos. Son 8 hombres y 3 mujeres, de un rango de edad de 59 a 90 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, EPOC, inmunosupresión, cardiopatía e insuficiencia renal crónica. 7 residían en Mérida, 1 foráneo, Acanqué, Baca y Canacín con un caso. En total son 3.692 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 482 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 220 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Este es el reporte del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.